Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy día continuamos con el estudio de Hebreos 11. Hoy día continuando con el versículo 2. ¿Ok? Habíamos visto lo que es el versículo 1, donde dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a continuar con el 2, que dice: lo que es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores, o en otras traducciones, por ella fueron aprobados nuestros antiguos. ¿Ok? Entonces está hablando de que, por ejemplo, no solamente está refiriéndose a los antepasados judíos, como puede ser Abraham, Isaac, Jacob, eh, Moisés, y todos ellos, que claro que fueron justificados y alcanzaron un buen testimonio por esta fe. ¿Ok? Nadie en la Biblia, mire, no hay nadie en la Biblia que haya alcanzado buen testimonio por medio de la ley. ¿Ok? Por medio de la ley nadie va a alcanzar buen testimonio. Pero sí, aquí dice la Biblia, lo que es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. ¿Ok? Los antiguos fueron aprobados por el medio de esta fe. Todos ellos alcanzaron buen testimonio por medio de esta fe. Y la Biblia se está refiriendo a todos, desde el primer hombre, que es Adán, hasta, hasta los días de ahora. ¿Ok? Todos han alcanzado buen testimonio por medio de esta fe. ¿Ok? Es como lo que vamos a ver más adelante. Hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos personajes dieron testimonio de haber agradado a Dios. Por ejemplo, tenemos a Noé, que dice: Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, ¿cómo Noé va a hallar gracia delante de Dios si sin fe es imposible agradar a Dios? Noé debió haber sido de esta fe para poder agradar a Dios y poder hallar gracia delante de Dios. ¿Y cuál es esta fe? Bueno, la fe que hablamos anteriormente, la fe en Jesucristo. Tal vez Noé, tal vez Abraham no sabía que iba a ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación que tenemos nosotros. No tenían la mirada tan completa como lo tenemos nosotros, la iglesia de hoy en día. ¿Okay? Ellos tenían, claro que tenían ciertos conocimientos, ¿okay? de lo que era esta realidad, ¿okay? que iba a traer el Mesías, o de esta redención, de esta justicia gratuita mediante la fe. Ellos tenían ciertos conocimientos, ciertas cosas que Dios les había mostrado. ¿Ok? Nosotros, claro que tenemos mucho más amplio el conocimiento, porque además que tenemos el testimonio de ellos, tenemos al Hijo que se ha mostrado. ¿Ok? Vino Jesús y se mostró y nos mostró al Padre. ¿Ok? Antiguamente, claro, la gente, los israelitas, tenían ciertas miradas acerca de quién era Dios, pero Dios se mostró en su esplendor por medio de Cristo Jesús, y por medio de él lo podemos conocer. ¿Ok? Entonces aquí dice: fue aprobados nuestros antiguos o nuestros mayores. Todos ellos fueron aprobados por la misma fe. No, es que estaba la ley y que tenían que cumplir la ley. En un momento, el pueblo de Israel se sometió a la ley, pero ¿cuál era el propósito de que se haya sometido a la ley? Bueno, vamos a ver qué pasó. En Romanos 3, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice: pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, o ninguna carne o ningún humano va a poder agradar a Dios.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley viene ¿para qué? Para que nadie tenga que gloriarse delante de Dios. Nadie pueda decir, soy bueno, soy una persona buena. La ley viene y te muestra que no eres bueno, que necesitas un Salvador. Y la ley justamente es eso, es la sombra de las cosas venideras. Nos mostraban, ¿ok?, ciertas figuras, por ejemplo, la ordenanza a matar corderos, por ejemplo, o ciertos sacrificios de animales, ¿ok? Por lo que tengo entendido, habían 5 sacrificios, 5 clases de sacrificios que formaban un solo sacrificio, que era la obra completa de Jesús en la cruz, ¿ok? Y ellos tenían ciertas sombras, ciertas cosas que les hablaba acerca de lo que era la realidad, de lo que había que venir, ¿ok? Entonces la ley es una sombra, es una figura, ¿ok?, de las cosas verdaderas, ¿ok? Entonces, pero ella, la misma ley, les mostraba a la gente sus pecados, para que ellas no tengan nada que decir delante de Dios, sino que queden expuestas al juicio de Dios, y que realmente tengan que acudir al sacrificio, que les daría la imagen de Cristo, ¿ok?, o la imagen de justicia. Y bueno, ellos todos fueron justificados no porque sacrificaron un animal, sino por su fe, ¿ok? No porque siguieron la ley al revés y al derecho, porque los fariseos la seguían, pero Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Pero esta mujer encorvada le llamó hija de Abraham. Ah, qué raro, ¿ok? Cuando Jesús fue a sanar a la mujer encorvada, le dijo esta hija de Abraham, y a los fariseos los llamó hijos del diablo. Entonces vemos que la verdad de la ley no estaba en el hecho de hacer la ley, sino detrás de todo esto en la representación, en dónde estaba tu corazón, en dónde estaba tu reposo, ¿ok? En dónde estaba puesta tu mirada, estaba puesta en la acción que estabas haciendo, o estaba puesta en aquel que redime, o como dice Juan el Bautista, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Tus ojos en dónde está puesto, en ti, en lo que estás haciendo, en mi servicio, en lo que aquí, allá. No. Todas esas cosas es buena, porque la ley, claro, que les ordenaba a los judíos hacer tales cosas, y no era malo, porque estaba dentro de la ley que los iba a guiar hacia el Mesías, ¿ok?, hacia Jesús. No era malo eso, lo malo era en dónde estaba su corazón. ¿Ok? Si su corazón estaba en las cosas que hacían y por lo que hacían pensaban que Dios iba a agradar de ellos, iban a hacer una clase de Caín. ¿Ok? Que Caín pensó que con su sacrificio iba a agradar a Dios y no le agradó para nada. Pero Abel, que dio testimonio, que ya lo vamos a ver más adelante, dio testimonio de haber agradado a Dios, ¿ok? Su fe y su confianza no estaba en el sacrificio animal, sino estaba depositada en aquel, ¿ok?, aquel que vendría y nos justificaría por una gracia. Su fe estaba puesta en una gracia, no en una acción, ¿ok? Esa fue la diferencia. Entonces, por ella, aquí dice que fueron aprobados los antiguos, ¿ok?, nuestros mayores. Vamos a Job 1.1 para ver cómo Dios habla de esta gente. Job 1.1. Por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabes que Dios te llama hacia ti? ¿Sabes que Dios te llama que eres una mujer, un hombre perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal?
No, hermano, es que todavía tengo cositas que Dios me tiene que ir trabajando en mi vida. No, sigues con la mirada en tus acciones, sigues mirándote a ti, sigues mirando lo que puedes ofrecerle a Dios. No, no, olvídate de eso. Tú eres un varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque ahí está tu corazón. Si tu corazón está en este mensaje o en el mensaje de Cristo, o como les dije en el anterior video, en lo que Cristo hizo por nosotros, tú eres todo eso. Tú llegas a ser todo eso, un varón apartado del mal, una mujer apartada del mal. Eres un temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que fue depositado en tu corazón. Esa es tu realidad en Cristo Jesús. Y tú la vives, no solamente salvación, digo, fe para salvación, sino tenemos fe para vivir en ella. ¿Ok? Y nosotros vivimos nuestra realidad ahora en Cristo por medio de la fe. No te mires a ti mismo, no digas, no, que todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar conmigo, todavía hay mucho que yo soy. No, deja de mirarte, porque cada vez más te miras, más te frustras, más te entristece, más estás ansioso. Me gustaría que llegue el día, me gustaría, estás con esa ansia de no me gustaría ser así, me gustaría ser de otra manera, me gustaría dejar estos hábitos. Entonces, estás frustrado porque te estás mirando a ti y todo lo que Dios tiene que aún trabajar en ti. Pero sigamos el ejemplo de nuestros mayores. Sigamos el ejemplo de ellos. Sigamos el ejemplo de ellos que dieron buen testimonio por medio de la fe. Que fueron aprobados por la fe. ¿Ok? Mire, les quiero compartir algo. 2 de Corintios 10:18. Dice aquí, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Dios alaba tu fe. Dios alaba la fe de todos ellos. Dios lo honraba y alababa la fe de todos ellos. Empezando, claro, la Biblia empieza desde Hebreos 11, más adelante lo vamos a ver, que empieza desde Caín y Abel, ¿ok? Hacia adelante. Pero vamos a ver cómo Dios honraba la fe de todos ellos. ¿Ok? Dios alaba. ¿Qué alaba Dios? Alaba tus acciones. Oh, apóstol Pablo, eres un hombre que escribió el 75% del Nuevo Testamento. Te honro y que gloria sea al apóstol Pablo porque escribió el 75% del Nuevo Testamento. ¿No? No, es que el apóstol Pablo trabajó más que todos los demás. Grande apóstol Pablo, te alabo por todo lo que hiciste. No, no, Dios no es así. Eso es consecuencia de esta fe. ¿Okay? Esta fe produce resultados acordes al pacto. ¿Okay? Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. ¿Y cómo Dios alababa al apóstol Pablo? Bueno, de la misma manera que alabó a todos los otros. Porque el apóstol Pablo dijo, si en algo me gloriaré, y eso lo dice en Gálatas, me gloriaré de haber creído en Cristo. ¿Ok? De eso me voy a gloriar, de haber creído en Cristo. Entonces sabemos cómo Dios alababa a Pablo, porque Pablo dice que él se gloriaba por algo, aquí dice, sino aquel que el Señor alaba. Y Dios lo alababa de haber creído en Cristo, porque él mismo se exaltaba a sí mismo de haber creído en Cristo. Todos nosotros tenemos la exaltación de parte de Dios por seguir esta fe. Grande es la fe de fulanito, como te llames. Grande. ¿Por qué? Porque grande es lo que he depositado en ti. ¿Ok? Por medio de esta palabra. Grande es la obra completa de Jesús. Grande es este pacto. Grande es tu realidad que lo hizo posible Cristo en la cruz. Entonces, todos los antiguos, desde el principio, todos siguieron esta fe. Y para terminar, un último versículo. 1 de Pedro 1:12. 1 de Pedro 1:12. Espera un momento.
Primera de Pedro, ahí está. 1:12, dice así. 1:20, digo. 1:20. Dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a nosotros. ¿Ok? Fue escogido para hacer el sacrificio por todos nosotros, para darnos justicia, redención y gracia por medio de esta fe. Entonces, esto no inició cuando Jesús murió y resucitó en la cruz. Esto ya venía de mucho antes, pero se materializó, se realizó desde el momento que, claro, Jesús vino al mundo, murió y resucitó. Ahí se logró concretar. Pero antes de ello, Dios hablaba, anunciaba esta verdad, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Caín y Abel. Pero como vemos, cada uno sigue esta fe. ¿Ok? Algunos la siguen mirando sus obras como Caín, otros la siguen reposando en aquel que había que venir. Pero es la misma fe, ¿ok? Que Dios anuncia desde el principio. Es la misma fe, no cambia el mensaje. Dios no cambia un mensaje. En un momento era un Dios de ley, ahora es un Dios de gracia. No, siempre fue un Dios de gracia, ¿ok? Siempre lo fue. Siempre fue el mismo Dios de gracia. Y por medio de la gracia de Dios, si podemos hacer un estudio, ¿okay? Un estudio más profundo acerca de todos los libros del Antiguo Testamento, toda la historia de Israel, o más específicamente, si podemos hacer un estudio de la historia de Israel, ¿okay? Nos vamos a dar cuenta que siempre lo que libró a Israel fue la gracia de Dios, fue el pacto de gracia, el pacto de Abraham, desde un principio. Siempre caía, y lo que lo libraba era el pacto de gracia. Lo que hacía que caía bajo los enemigos era el pacto de la ley, porque la ley los condenaba. Y vemos juicios para Israel, juicios. Claro, se sometieron a un pacto de juicio, ¿ok? Pero vemos que siempre Dios fue un Dios de gracia, que siempre Dios iba acudiendo a los suyos por medio de esta gracia, de esta fe, ¿ok? Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambió aquí con la ley y después cambió con un Dios de gracia, eso no es así. Dios siempre fue el mismo. Dios siempre fue hablando y les dio la ley, claro, para el propósito indicado, no para condenarlos, sino para que puedan seguir como un protector, como un ayo, como una persona, digo, como un protector, ¿ok? Que los iba a dirigir a Cristo. Pero ellos siguieron la ley y la interpretaron a su manera, ¿ok? Vino Jesús y le dio la verdadera interpretación de la ley, ¿ok? Como les mostré, los fariseos, la gente más religiosa de la época, la más prestigiosa, interpretaba la ley de una manera, pero Jesús les decía: ustedes hablan de lo que no saben, o imponen ciertas cargas a otros que ni ustedes mismos puedan llevar, ¿ok? Entonces, la ley te condena, sí, verdad, pero la ley te guiaba, o era una sombra a Cristo, para que nadie tenga que decir: Señor, soy bueno. No, porque la ley te condena. Entonces, ¿qué haces? Acudes a un Salvador, acudes al sacrificio, ¿ok? Esa es nuestra realidad en Él, y así fue desde el principio, ¿ok? Así fue, como dice, que por ella dieron buen testimonio o agradaron a Dios, por ella, por esta fe, ¿ok? Y bueno, espero que haya sido de mucha bendición este mensaje y nos vemos para una próxima.